Gracias, Florencia. Gracias, Florencia. Ya estamos. Muy bien. Adelante. Después de haber visto entonces la introducción, a mi criterio, poner un planteamiento del problema y una hipótesis es poner dos veces lo mismo. Fíjense, no hay demasiada riqueza en poner las dos cosas. Pero o los autores lo decidieron así, o alguno de los árbitros que evaluó esto decidió así, o el editor obliga a que haya un problema y haya una hipótesis. Ningún problema. Luego pasamos a lo que nosotros llamamos materiales y métodos, que es mucho más global, pero que aquí se llama sujetos y métodos. Entonces arranca diciendo, se realizó un estudio prospectivo, longitudinal, las 53 embarazadas, diagnosticado, Se determinó una muestra de 66 pacientes mediante el programa, o sea, se hizo un trabajo con un N66, pero tomaron 53. Quiere decir que tomaron menos pacientes que la suficiente para que sea el número de muestra adecuado. Bla, 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 bla. En el estudio participaron 66 embarazadas. Claro, arrancaron con 66, pero terminaron con 53 seguramente. Hubo ahí un desgranamiento. Hubo un problema. Voy a ir para arriba porque sigue acá. Y explica lo del servicio de nutrición, dice que la carta de consentimiento informado, dice que se le hizo el interrogatorio de la historia clínica paciente. Fíjense, como nosotros le indicábamos, cuando uno en el protocolo tiene que poner algo que es mucho más allá que lo que es exclusivamente que va en el protocolo, que va en el proyecto, se lo pone como anexo. Ellos ponen como anexo el consentimiento y la historia clínica. Voy a bajar a ver si está en la publicación. Voy a bajar para ver si eso está en la publicación. Acá está. Este es el anexo 1, que es cómo es el consentimiento informado. Esta es la continuación. Y este es el anexo 2 para ver cómo son la historia clínica de los pacientes. Vamos para arriba. En la otra parte estaba lo de las pruebas de hipótesis y el alfa. Ahí es donde empezaba materiales y métodos. ¿A dónde? Ahí en el último párrafo, en el penúltimo párrafo, dice, espera que se me perdió a mí, Pero todavía no una llegamos. potencia de prueba del 80 y un nivel de confianza del 95. Sí, todo esto tiene que ver con el Tamaño número de de muestra. Este es el número de la muestra. Exacto. Sí, bien. Entonces, luego empieza a describir lo que para nosotros eran los procedimientos, ¿se acuerdan? Entonces define qué es una dieta completa, qué es equilibrada, qué es adecuada, qué es higiénica, y siempre nosotros les decimos, tienen que escribirlo de manera tal que no quepan dudas, o sea, que el que lea y quiere repetir pueda repetir eso. Entonces ellos están definiendo qué es una dieta completa, qué es equilibrada, qué es adecuada, qué es higiénica, qué es suficiente, qué es variada, etc. Dice, para identificación con mayor precisión de los alimentos consumidos, se utilizaron imágenes de los alimentos de un kit de consulta para 103 alimentos. Entonces, fíjense con qué nivel de detalle está explicando cada cosa, como para que ustedes puedan hacer lo mismo. Luego dice que las mediciones se registran en una hoja de antropometría, cuando ya habla de talla y de índice de masa corporal. Para obtener el peso ideal de acuerdo a la semana de gestación, se preguntó si la paciente cuál era el peso, etcétera, etcétera, con una cartilla nacional. Te larga otro anexo. Con el peso ideal se calculó el porcentaje de peso esperado de acuerdo al índice de masa corporal previo a la gestación, etcétera, con una fórmula, y explica la fórmula. Luego explica cómo se hacen los estudios bioquímicos de glucosa, hematocrito, etcétera, etcétera, y te vuelve a mandar al anexo 4. Luego dice qué pasa con la determinación de hemoglobina y hematocrito. Luego explica qué pasa con el peso utilizado o peso previo a la gestación, de una forma que está en el anexo 6, como actividad sedentaria, poco activa, activa y muy activa, con un nivel de actividad física que está nombrado ahí. ¿Sí?
Después habla del factor del embarazo. Voy a seguir por acá. Habla de las raciones de alimentos que se debían consumir, que está en el anexo 7. Dice que se citó a las gestantes mensualmente para poder verificar el cumplimiento. Y luego habla de los análisis estadísticos que nosotros los hemos tocado apenas y dijimos, cuando veamos la materia bioestadística vamos a volver a esta. Y dice que para el análisis estadístico se utilizaron algunos test estadísticos, que ya vamos a ver cuáles son, y un programa que se llama así, así, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta acá no es más que lo que nosotros tenemos que presentar en un protocolo, en un proyecto. La única diferencia es que como esto ya es un trabajo ya hecho, entonces está redactado en pasado. Mientras que los protocolos que nosotros vamos a hacer, lo tenemos que redactar en tiempo futuro, porque todavía no lo hicimos. Acá es donde empieza lo que empezamos a trabajar la semana pasada, que ustedes no van a incorporar en su protocolo, pero lo van a tener que hacer cuando hagan su trabajo final. Ya sea cuando hagan su tesis, o ya sea cuando envíen un trabajo a un congreso, ya sea cuando envíen un trabajo a publicar. Entonces arrancan con, se intervinieron 53 mujeres embarazadas con sobrepeso o obesidad, y fíjense que lo que siempre le decimos, primero viene la cuestión demográfica, promedio de edad de 26,7 años, más o menos 5,3, un peso promedio de 70 kilos, más o menos 9,4, una talla promedio de 1,57 m, más o menos 0,05, y un índice de masa corporal pregestacional de 28,5 kilos, más o menos 29. Y habla de las características generales de la embarazada y te manda a un cuadro. Te dice, mira, las características generales, anda a mirarla del cuadro 1, para no tener que estar listando todo esto. Bueno, sigue explicando las características. Todas las características de las dietas mejoran y les dan un valor de significancia estadística. Esto lo vamos a ver cuando veamos la materia bioestadística. Y te manda a una tabla 1. Luego empieza a describir todo puntualmente, cada uno de los temas donde obtuvieron resultados. También te manda gráficas para ver cómo varían el promedio del peso de las pacientes de acuerdo a las semanas de gestación. Y acá vos podés ver el cuadro 1, que tenía que ver con las características generales de las pacientes. Esa, no sé por qué razón, esa revista a esto le llama cuadro 1 y a esto le llama tabla 1. Eso yo no lo había visto nunca, pero bueno, gusto del editor. Estas son las características de la dieta correcta al inicio y al final. Esto es el porcentaje de adecuación a los macronutrientes y energías de los pacientes al inicio y al final. Y luego aquí terminan los resultados. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy lo que vamos a ver va a ser el tema discusión, que viene más acá abajo, y más abajo todavía el tema, bueno, acá estamos viendo gráficas y tablo, el tema conclusión o conclusiones. Y fíjense que en esta revista, al principio había que poner el resumen en inglés, que se llama abstract, y al final se pone el resumen en castellano, en español. Bueno, es una modalidad de la revista. Así que, dicho esto, lo que nosotros queremos es que ustedes vayan entrenándose a ver un protocolo de investigación, a ver un trabajo de investigación en términos metodológicos. Porque ya les dijimos alguna vez, cualquiera de nosotros puede hacer ciencia. Para hacer ciencia simplemente tenemos que seguir pasos ordenados, ser metódicos. Y en ese sentido es que nosotros queríamos que ustedes vayan viendo trabajos que para ustedes es interesante, ¿sí? Para poder referenciarlos, digamos, para poder referenciarse ustedes metodológicamente. ¿Alguna duda con respecto a esto que acabamos de ver? No, profe. Bien. ¿Arrancamos con la clase de hoy? Sí. 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 ¿Están viendo la presentación? Sí. Se ve. Sí, se Muy ve. bien. Metodología 2022.
Ya nos Se conocen. termina ya el 2022. Claro, porque, bueno, las 2 clases que nos quedan van a seguir siendo metodología 2022, porque nos quedan 2 clases más el año que viene ya. Vamos para adelante. Recordemos la diferencia entre proyecto y un trabajo final, en términos metodológicos. Un proyecto tenía título, introducción, objetivos, materiales y métodos, o sujetos y métodos, como vimos recién en la revista, y bibliografía. Eso es un proyecto de investigación. Eso es lo que nosotros los estamos evaluando. Un proyecto, un protocolo que sea un compromiso de trabajo, donde quien evalúa ese compromiso de trabajo va a observar la idoneidad, la coherencia y la factibilidad. Hace muy poquitito me mandaron para evaluar un proyecto de investigación donde yo no dudo que las personas son buena gente, pero nada me daba de pensar a mí que el proyecto es factible, porque no dijeron cómo lo iban a hacer. Entonces, decir, tengo ganas de hacer un proyecto de investigación, yo no dudo que son buena gente, que tienen palabra, pero explícame cómo vas a hacer para hacerlo. Un proyecto tiene que estar explicitado el término metodológico para saber si vas a poder arribar a los objetivos. Eso es lo que Analía con mucho esfuerzo está corrigiéndole a ustedes. Bueno, constantemente. Una aclaración en eso. En algunos casos, en esta semana o en las anteriores, lo que le ponía era, fíjense el orden. Y es eso, nosotros empezamos el proyecto escribiéndolo, como les decimos siempre, como se escribe un proyecto, o sea, desde los objetivos y la metodología en adelante. Pero cuando se escribe, digamos, el proyecto final, cuando se le da forma de proyecto, la introducción va al principio. En algunos casos, obviamente pocos, y porque estamos practicando y porque forma parte también de esta materia, esa introducción quedaba media al fondo de la lectura. ¿Sí? Uno tiene que darle este formato, y a los que ya le dieron el formato, mi recomendación es, ahora piensen en el título. Y el título tiene que ser algo conciso, concreto, pero que venda todo el trabajo como el mejor. Eso. ¿Sí? Y coherente. O sea, el título tiene que ser el título del proyecto, y ahora sí puedo rayar acá, el título del proyecto tiene que estar reflejado en la introducción. Vos en la introducción tenés que explicar cosas del título. El título del proyecto va a tener que estar reflejado en los objetivos, y los materiales y métodos que tengo son los que van a responder los objetivos. Exactamente ayer, leí un proyecto de tesis que el título no tenía nada que ver con los objetivos. Nada que ver. O sea, le habían puesto un título bonito, pero cuando vas a ver los objetivos y la metodología decís, pero este título no va con esto. ¿Hay que cambiar el título o hay que cambiar el resto del trabajo adentro? O sea, entonces, como nosotros siempre les decimos, arrancaste con objetivos, si ya pusiste materiales y métodos coherentes al objetivo, lo que está mal entonces es tu título. O sea, cambia el título, porque ya venís trabajando con eso. Por eso insistimos que el título es lo primero que se lee, pero es lo último que se escribe. ¿Sí? ¿Algo más, Analía, me olvido? ¿Está bien? Está perfecto. Vamos. Yo quería agregar eso nomás porque... Sí, sí. Me pasó no con ustedes en otra maestría, que cuando le pido los proyectos, acá lo primero que aparece son objetivos. Y digo, no entendió. O sea, perdón, no entendió. O sea, estuvimos hablando durante tantos encuentros y no entendió. O sea, es lo primero que pensamos los objetivos, pero no es lo primero que uno lee. ¿Estamos? Cuando uno solo tiene objetivos, claro que es lo primero que salta, pero después, antes de los objetivos, le tenemos que agregar la introducción. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Permítanme borrar acá. Voy a borrar, así no queda todo este rayerío. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el objetivo, entre el proyecto en sí, que es una declaración de principio, yo quiero hacer esto, y cuando la institución
Recordemos, los trabajos en ciencia de salud no pueden arrancar sin que haya una autorización institucional. Cuando la institución, sea cual fuere, me autoriza, recién ahí puedo hacer el trabajo. Entonces, arranco el trabajo y cuando arranco el trabajo digo, bueno, ¿qué hago? Voy a hacer todo lo que yo dije que iba a hacer en materiales y métodos. Cuando recién tengo resultados, voy a elaborar el trabajo final. Y el trabajo final puede ser una publicación, puede ser mi tesis, puede ser una presentación a congreso o un informe. Entonces, en ese trabajo final va a tener un título, va a tener una introducción, va a tener objetivos, va a tener material y métodos, pero ahora redactados en pasado, porque ya se hizo el trabajo, y luego dijimos, va a tener resultados, que los vimos en el encuentro pasado, que fue el 17/11, y lo que vamos a agregar hoy es que va a tener discusión y conclusiones, además de la bibliografía que nosotros conocemos. Esta parte es la que vamos a ver ahora, la discusión y las conclusiones que vienen después del apartado que se llama resultados. Hay 3 tipos de opciones, y eso depende del uso y la costumbre de cada área, de la metodología que tiene la revista científica donde uno puede publicar, de la institución. La forma de combinar estos 3 apartados depende de un montón de cosas. En principio nosotros los vamos a explicar por separado. Entonces, en principio nosotros vamos a explicar, ya explicamos en el encuentro anterior, qué son los resultados, y hoy vamos a ver qué es discusión y qué es conclusiones. Pero ustedes pueden ver en algunos lugares que digan resultados y discusión, donde los autores van estableciendo los resultados y van agregando discusiones, y al último solo conclusiones, y también puede ver resultados y al último discusión y conclusiones juntos. Cualquiera de las 3 son formatos permitidos. Nosotros vamos a verlo de esta forma, como resultados, como discusión y como conclusiones, para que ustedes sepan qué es cada cosa por separado. Vamos a la palabra discusión. ¿Qué es discutir? La palabra discutir, nosotros le aplicamos una especie de definición muy casera, donde la palabra discutir la consideramos algo malo. Si nosotros decimos que 2 personas estaban discutiendo, en nuestra imaginación, casi siempre, en la discusión tiene que ver con la pelea. 2 personas que discuten, para nosotros son 2 personas que se pelean. Y eso no es el origen de la palabra discutir. Según la Real Academia, discutir es el dicho de 2 o más personas. Examinar atenta y particularmente una materia, o si no, contender y alegar razones contra el parecer de alguien. Entonces, discutir no es malo, es bueno discutir. Lo que no tenemos que discutir es con agresión. Si nosotros esgrimimos nuestros propios argumentos, no está malo discutir con alguien. Eso viene del latín discusio, que significa acción y efecto de analizar o de defender un punto de vista. A eso hace referencia la palabra discutir en términos científicos. Entonces, en la discusión, el autor, ustedes, van a cambiar de postura. ¿Por qué yo digo que cambiamos de postura? Porque cuando nosotros revisamos la bibliografía para poder elaborar una introducción, cuando la bibliografía se revisa, nosotros tenemos una postura muy pasiva con respecto a la bibliografía. Los libros, las publicaciones científicas que leemos, nosotros en la introducción, lo que hacemos es leer, aprender, entender, elaboramos una idea y la transcribimos en nuestra introducción. Entonces, mi postura con respecto a la publicación científica es una postura que en la publicación está el saber y yo lo que hago es elaborar un poquito ese saber para poder ponerlo en la introducción. Por lo tanto, la postura es pasiva. Hay una postura pasiva con respecto a la bibliografía. Ahora, ustedes fíjense,
elaboramos una introducción y la bibliografía tiene lo que es el saber. Cuando nosotros trabajamos y tenemos resultados propios, luego, si queremos discutir esos resultados, los vamos a discutir con la bibliografía. Entonces, ¿cómo hago para discutir con la bibliografía? Para poder discutir, yo tengo que tener saberes. Cuando uno ve dos personas que se enfrentan y una agrede a la otra, lo más probable es que la agrede porque no tiene capacidad de discutir, no tiene saberes que defiendan su postura. Entonces, para poder discutir hay que saber. Si uno no sabe, no puede discutir. Y lo que tenemos que hacer es tener una postura de defensa de nuestros resultados. Por lo tanto, si yo conozco, si yo sé y yo conozco mis resultados, lo que puedo hacer es contrastar mis resultados con los resultados de la bibliografía. Y ahí es donde me encuentro una postura activa contra las referencias bibliográficas. Y yo me fijo en qué cosas hay, qué cosas tengo a favor, qué cosas hay en contra, qué cosas hay discrepancias con respecto a la bibliografía. Por ejemplo, estoy haciendo un estudio, como el que leíamos recién, de embarazadas que tienen sobrepeso u obesidad, y vemos que, después de darle una dieta equilibrada durante 3 meses, se recuperan en un, supongamos, 10% en su peso, y otro trabajo dice que recuperó en un 30% el peso de las embarazadas. Bueno, yo puedo contrastar, yo puedo discutir mis resultados con los resultados de la otra bibliografía. Entonces, eso es lo que vamos a colocar en la discusión. Vamos a examinar a los resultados que tenemos en el orden que los tenemos, vamos a insertarlos en el marco conceptual. No es solo a mí me dio 10 y al otro le dio 20. Yo puedo esgrimir por qué a mí me dio 10 y al otro le dio 20. Entonces discuto la coherencia, las contradicciones con los resultados y con las propias discusiones que hace la bibliografía. Y nosotros le llamamos que es el espacio donde se demuestra el vuelo intelectual de una tesis. El vuelo intelectual de un trabajo se nota en la discusión. Para discutir hay que saber, y si yo discuto con altura, voy a poder contrastar mis resultados con los resultados que hay en la bibliografía. ¿Cuáles son los errores más comunes que hay en una discusión hechos por personas que no están entrenadas para esto? Repiten resultados. Vuelven a repetir los resultados, pero ya están los resultados escritos. ¿Para qué los voy a escribir de nuevo? O sea, no hace falta volver a poner resultados si ya están los resultados. O se describe nuevamente la metodología. Se pone, se hizo una prueba de tal cosa. Ya me dijiste en metodología que se hizo la prueba. No me lo vuelvas a decir. ¿Sí? O bien, esto es lo más grave, se discuten resultados que no existen en el trabajo. Yo solo puedo discutir lo que está, no puedo discutir sobre lo que no está. Si no está en el trabajo, no lo voy a poder discutir. ¿Sí? Entonces, con eso cerramos qué es el tema discusión, qué debiera haber en la discusión y, digamos, qué es lo peor que me puede pasar en la discusión. Repetir resultado, describir nuevamente la metodología o discutir lo que no existe. Eso lo tengo que evitar porque son errores. Si ustedes se fijan ahora, la misma bibliografía que le pedimos con Analía que suban, fíjense qué discuten las personas en los trabajos científicos. Cuando ustedes se fijan qué discuten, les van a dar ideas para que ustedes discutan sus propios trabajos. Ítem conclusiones. ¿Qué es concluir? Según la Real Academia Española, concluir es deducir algo después de haber considerado sus circunstancias. Por lo tanto, en las conclusiones se deben dejar explícitas las respuestas a las preguntas de la investigación. ¿Yo tenía alguna pregunta? Bueno, la tengo que contestar en la conclusión. Se deben evitar conclusiones no apoyadas por los datos. Es decir, si no tengo resultados, no los puedo discutir, y si no tengo resultados y no los puedo discutir, tampoco los puedo concluir. No voy a concluir algo que yo no haya tenido resultados.
No voy a concluir cosas de otros trabajos, sino tengo que concluir del mío. Y con esto, yo siempre digo lo siguiente. Si ustedes tienen un trabajo suficientemente grande, el director del hospital, el secretario de salud o el ministro de salud, ¿qué va a leer de nuestro trabajo? Va a leer las conclusiones. Por lo tanto, en las conclusiones vamos a poner el cierre de una manera corta, lo más importante que tenemos como desarrollo de ese trabajo de investigación. Ahí van las conclusiones. Vamos a ver estos dos ítems, discusión y conclusiones, en 3 trabajos de la bibliografía. Un trabajo tiene que ver con conocimiento y manejo de fiebre en padres de niños menores de 5 años de hospital pediátrico. Este es un trabajo que ya les mostramos una partecita en algún momento. Y en la discusión, fíjense que la primera parte repiten un resultado. Arranca la discusión diciendo: en nuestro estudio, el total de la población correspondió a madres y el 64% tenía el secundario completo o más. Eso vuelve a ser un resultado. ¿Vale la pena ponerlo ahí? No, esto es un error muy común. Luego vuelve a decir: la mitad de los encuestados fueron de procedencia argentina, seguidos por países de Latinoamérica. ¿Sí? Hasta ahí vuelve a ser otro resultado. Eso es un error. ¿Vieron cuando les dije, vuelven a repetir resultados? Bueno, esas 2 primeras frases es volver a repetir resultados. Solamente lo que viene, que dice, por lo que se trataba de una población hospitalaria heterogénea en la que se destacaba un nivel educativo elevado en la mayoría de los casos, a pesar del nivel socioeconómico bajo de la población encuestada, esa parte sí es una discusión. Ahí sí estamos discutiendo, porque en esa parte lo que estamos haciendo es uniendo resultados diferentes. Lo anterior eran resultados 1, el total correspondió a madre, 64% secundario completo, la mitad de los encuestados argentinos y la mitad no argentinos. Toda esa primera parte son resultados. Recién esa otra parte dice algo que es una discusión. Otro ejemplo. Aunque existe evidencia sobre los efectos beneficiosos de la fiebre leve y moderada, citas en la discusión, en nuestra serie más de la mitad consideró que la fiebre era mala para la salud. Es decir, cuando le preguntan a un padre si considera que la fiebre es buena o mala, los padres dicen que la fiebre es mala. ¿Sí? Lo que coincidió con datos regionales de Ugarte y colaboradores. ¿Sí? Se ve que don Ugarte y colaboradores, en el artículo que está en el punto 19, también dijeron lo mismo, que los padres dicen que la fiebre es mala. Luego dice, otros estudios también mostraron datos similares y además describieron una asociación entre el bajo nivel de instrucción materna y el temor a la fiebre. ¿Sí? Eso es una discusión muy rica, porque dice, mira, a mí me dio lo mismo que le dio otros estudios, que son el estudio que está citado acá como 16 y 20, y además ellos dicen esto otro. Así que está bueno esa parte como discusión. Koji y colaboradores hallaron diferencias culturales sobre el temor a la fiebre entre los encuestados. Nuestra serie no mostró diferencias entre aquellos de nacionalidad argentina o extranjeros. ¿Sí? Eso vuelve a ser un resultado. Pero bueno, en ese contexto tal vez esté justificado mostrarlo ahí. Con respecto a la postura diferente que hablábamos en introducción que en discusión, fíjense la forma de redactarlo. Habla de el conocimiento de la fiebre, etcétera, etcétera. Y acá dice, se han descrito en la literatura, bueno, el temor injustificado de la fiebre, definido como fiebrefobia, se ha descrito en la literatura y persisten en la actualidad. Y citan a 2 trabajos, un trabajo 6 y un trabajo 7. El trabajo 6 es un trabajo de Crocetti y otros, que tiene que ver con fobia a la fiebre, y el trabajo 7 es un trabajo de Purcell y de Collin, que también es fobia a la fiebre. Uno del año 2001, otro del año 2016. ¿Sí? Pero fíjense la manera en que lo dice. Se han descrito en la literatura y persisten en la actualidad. La fobia a la fiebre. Esa es la manera en que lo describen en introducción. Ahora, en discusión y conclusión, en discusión dice,
Al igual que Crocetti y colaboradores, un 86% de los padres despertaban a su hijo para administrar el antitérmico y menos de la mitad realizaba colecho durante el episodio febril. Entonces, fíjense la manera en que en la introducción se habla de lo que dice Crocetti, en cambio acá dice, igual que Crocetti nos pasó lo mismo. ¿Vieron la postura activa de discusión? Y luego dice que sugiere que existe temor a la fiebre en nuestra población, igual que en otras regiones. Es decir, el trabajo de Purcell nos pasó lo mismo a nosotros. A eso hacemos referencia cuando decimos que en introducción ustedes escriben de una manera pasiva, en cambio de discusión ustedes contrastan contra la misma bibliografía que en la introducción simplemente tenía el saber. Otro ejemplo, para darles unos ejemplitos más, sobre una hernia diafragmática congénita, ¿sí? En la discusión, los autores hablan que este beneficio no fue demostrado por el dosaje de NT, ProPNB, ni tampoco por la presencia de hipertensión. Fíjense que están uniendo varios resultados diferentes y esos lo unen en la discusión. ¿Por qué? Porque cuando ustedes listan resultados, los resultados son colocados objetivamente, uno por uno. En cambio, la discusión donde ustedes los unen a los resultados diferentes. Otro ejemplo, en inglés ahora, que tiene que ver con cáncer de mama, un estudio de cohorte, y fíjense, este trabajo de investigación, en la discusión, igual que muchas veces se permite en introducción, tiene ítems por separados, ¿sí? Son a veces discusiones muy grandes, muchas veces pasa en las tesis que son discusiones grandes, entonces para poder facilitarle al lector y ordenarle la lectura, lo que suelen hacer entonces es separarlo por subtítulos, por subtemas dentro de la discusión. Eso puede ocurrir o puede no ocurrir, depende del gusto de cada uno. Con respecto a conclusiones, fíjense, conclusiones del trabajo de fiebre. Chiquitito. Un tercio de los encuestados, aproximadamente, consideró la presencia de fiebre con valores bajos de temperatura y más de la mitad creía que la fiebre era mala para la salud. El temor a las consecuencias resultó elevado, aunque las conductas de riesgo fueron bajas en nuestro medio. El nivel de instrucción materna podría mitigar el temor por la fiebre. Cuando en una conclusión los autores hablan en potencial, es que no estamos muy seguros. Ponemos un podría, se debiera, se relacionaría. Cuando hablamos de potencial es que no estamos demasiado seguros, estamos abriendo el paraguas, nosotros lo dijimos, pero no sabemos si eso va a ser así. Eso van a ver mucho en la bibliografía, la utilización del potencial. En el otro ejemplo, también, la conclusión dice, el SNIPE2 y el IO es el valor más alto de PCO arterial medido de edad, mostraron buena capacidad predictiva con respecto a la solución. Sí, esa es la conclusión general. Si el ministro lee eso, ya entiende de qué se trata el trabajo. Para terminar, del trabajo de cáncer de mama, como es un trabajo muy grande, tiene muchas conclusiones y lo hacen en varias frases. Pero son, digamos, le queríamos mostrar varios cierres diferentes con varios estilos diferentes. Muchas gracias, gente. Ahora vienen las preguntas. Ahora vienen las preguntas. ¿Hay? Esto no entra en la evaluación. Primera pregunta. ¿Esto entra? Es la pregunta de rigor. ¿Esto entra? La respuesta es Creo no. que parece fácil la discusión, pero al momento de hacerla uno repite lo que puede decir en la conclusión, básicamente. Bien. Yo tengo un secreto para eso. Primero, ninguno de nosotros somos genios. Asumamos eso. Analía, vos ya lo asumiste, yo ya lo asumí. Totalmente Ninguno claro. somos genios. Entonces, eso de una redacción tipo Borges, que uno escribe una vez y después de escribir 600 páginas la manda al editor y el editor me lo publica, eso no existe. Esto se llama martillo y cortafierro. Es darle, hasta que en un momento digo, bueno, ya está, listo, hasta acá llegué. O sea, esto es como picar piedra.
Entonces, lo que uno tiene que saber es que nunca la primera vez que redactas esto, va a estar bien. Entonces, si, no me acuerdo quién dijo, quién fue la que... Yo, profe, Diana. Diana. Entonces, si la primera vez tenés que redactar el resultado, hacelo, pero date cuenta que lo que estás poniendo es un resultado y entonces tenés que empezar a redactarlo para que unirlo con otros trabajos y que sea discusión. O sea, no está mal arrancar con el resultado, pero bueno, no podés terminar con el resultado. No está mal. Arrancás con el resultado y hasta podés poner frases chiquititas, cortitas, así, después las vas uniendo y después vas haciendo discusión y después decís, ah, yo leí un trabajo que era del porcentaje de tal cosa, lo lees, ah, mirá, López dijo tal cosa y lo redactás un poquitito mejor. Esto es ensayo-errores. No esperen escribir la primera vez y que salga como Don Quijote de la Mancha. Olvídense. Ensayo-error. Y la otra sugerencia, o mejor dicho, para completar la sugerencia, es ponerse plazos para hacer las cosas y no esperar que esté perfecto para decir lo entrego, porque nunca se llega a la perfección total. O sea, no estamos acostumbrados a escribir estas cosas, no se aprende de un día para el otro, no se aprende con el primer intento. Entonces, bueno, esta vez saldrá más o menos, el próximo seguro que sale muchísimo mejor. Porque, como dice Analía, lo de los plazos es importante. Tienen que ponerse plazos, porque si uno quiere que salga perfecto, nunca va a salir perfecto. Porque además les cuento una cosa. Cuando escribís una frase, te parece que está genial, la grabás en el Word, mañana la abrís de nuevo y la das vuelta. Y dentro de 3 días lo abrís de nuevo y volvés a dar la vuelta como estaba el primer día. O sea, pasa siempre eso. En algún momento hay que frenar porque siempre uno le encuentra errores, cambia algo. En algún momento hay que decir, listo, ya está. Cierro acá y lo doy para que me lo ayuden, para que me lo corrijan, para que alguien aporte otra cosa, o lo guardo 3 o 4 días y lo leo de nuevo después de 3 o 4 días que está muy fresco, porque más de una vez cuando uno está en caliente escribiendo, ya está, ya volvés a escribir lo mismo, lo que escribiste te parece perfecto, que sos un genio. Además, uno entiende lo que uno escribió, porque está en la temática. Si lo deja unos días, capaz que hasta se olvida de lo que venía escribiendo, y volverlo a leer hace que lo lea como si fuera la primera vez, entonces ahí encontrás a lo mejor otro sentido a alguna palabra, o que le falta una coma, o que le sobra una coma. Y yo no sé si lo que voy a decir le sirve, que es autorreferencial, pero yo nunca mando ni siquiera un email sin leerlo en voz alta. ¿Vieron la gente esa que manda mensajito de WhatsApp, escribe y le manda al enter? Y, uy, me equivoqué, tal cosa. Bueno, yo leo hasta los mensajitos de WhatsApp, los leo de nuevo, les pongo coma, les pongo punto, abro signo de pregunta, pregúntale a Analía. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Yo no escupo todo la primera vez que sale, porque lo que sale, sale, y la cabeza a veces se te atropellan las ideas para salir. Además va a distinto ritmo la cabeza que las manos. Obviamente, sí, y mis dedos seguro. Y en el WhatsApp peor. Bueno, entonces, si ustedes pretenden que lo que salga, salga, no, léanlo y léanlo en voz alta, porque la manera en que el otro entiende es mucho más parecida a cuando uno lo lee en voz alta que cuando uno lo lee directamente sin emitir sonido mentalmente. Así que esos son secretitos que uno va entrenando con el tiempo. Tal cual. Ya que estamos en caliente, a ver, yo tenía acá el trabajo que vimos recién, vamos a terminar de verlo. Ahora con los ítems que vimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del trabajito que estábamos viendo recién? El trabajito que estábamos viendo recién, sí, lo vimos hasta metodología. ¿Sí? Las tablas, perdón, lo vimos hasta resultados. Las tablas, y acá vamos a ver la discusión. Fíjense, discusión.
El sobrepeso y la obesidad gestacional son un problema de salud mundial que implican dislipemia, diabetes gestacional, hipertensión arterial, macrosomia, falla en la lactancia, complicaciones durante el trabajo de parto, y cita. ¿Sí? Este artículo, fíjense, está en la discusión, es un 5, ya lo pusieron en la introducción seguramente. Una revisión de González Moreno el año 2013 en México, no sé quién es esto, encontró una prevalencia de obesidad en mujeres embarazadas de 11 al 22%, 4, similar a la prevalencia del 22,5 en nuestro estudio. En datos, fíjense, está comparando el porcentaje que encontró con el porcentaje del estudio, con el porcentaje que encontró en Nasur. ¿Vieron? Está discutiendo los resultados que obtuvieron ellos con los resultados de bibliografía. Con la implementación de una dieta personalizada durante 3 meses acompañada de una orientación alimentaria previa, hubo un impacto positivo en los patrones de alimentación. En este estudio se encontró un incremento del 30,2% en la adecuación de energía recomendada de 90 a 110%, similar a lo reportado por Lee y colaboradores en Australia, donde el porcentaje de mejora fue el 28%. Acá tenés la cita de Lee. O sea, comparó el trabajo, los resultados con el trabajo de Lee. Después habla de, al contrario, los reportes de Cohen y colaboradores en Canadá, donde el 54% de las mujeres con un plan se excedieron, y te dice, acá fue diferente a Cohen. ¿Sí? ¿Ven esto? Está poniendo los resultados en comparación con qué se asemejan a algunos datos bibliográficos y en qué son diferentes de otros datos bibliográficos. Obviamente es un trabajo muy grande, ustedes lo saben, sigue hablando de discusiones, etcétera, etcétera. Hay gráficos también que representan el incremento de peso de las pacientes con la semana de gestación. El ideal es el rojo, el real es el amarillito y el proyectado es el verde. Y fíjense que acá abajo respeta los mismos colores. ¿Se acuerdan lo que le decíamos la semana pasada, en el encuentro anterior? Si tenemos colores, respetar el color. Si acá el ideal es rojo, acá el ideal también tiene que ser rojo. Si el real es amarillo, acá también es amarillo. Respetar siempre todo el color en los gráficos. Bueno, la tabla, y les voy a leer la conclusión. O sea, ¿qué leería? Esto era Guanajuato. ¿Qué leería el político de Guanajuato, el ministro de Salud? La implementación de una dieta personalizada mejora el estado nutricio de las mujeres embarazadas con sobrepeso u obesidad. El principal indicador que mejoró fue el dietético, donde hubo cambios en los patrones de alimentación y la ganancia de peso gestacional se controló. El aumento de peso excesivo durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de complicaciones para la madre y el hijo. Los resultados de este estudio demuestran que el estado nutricio de la mujer embarazada puede mejorar con una alimentación adecuada, actividad física, apoyo y seguimiento de un nutriólogo. Fíjense lo que le decía. Acá son un poquitito más de valientes, ya no dicen podría, dice puede mejorar. Tampoco dijeron mejora, porque bueno, todavía no hay tanta evidencia, pero se dan cuenta de lo que estamos hablando. O sea, esto fue lo que ellos terminaron como conclusión. Si yo leo eso, no me hace falta leer tan detenidamente el trabajo. Ahora, si yo quiero discutir con ese trabajo, sí voy a tener que discutir con todos los resultados. Luego el resumen y finalmente la bibliografía de la forma en que nosotros con Analía le dijimos que había que citarla. Esto está con un sistema Vancouver de bibliografía. Vamos para abajo. Los anexos. Habíamos visto el anexo 1, que era el consentimiento. El anexo 2, que tenía que ver con la historia clínica. El anexo 3, que es un listado de alimentos. El anexo 4, que era la antropometría y la bioquímica. Y el anexo 5 es las tablas de aumento de peso estandarizada de la población mexicana. Anexo 6, categorías de sedentarismo. Sedentario, activo, vigoroso, etc. Con un valor de NAF, que no sé lo que es, que va a distintos valores
para ver cómo categorizar a la gente. Anexo 7, digamos, los distintos alimentos, y se acabó. Cada vez que lean un trabajo ahora, se van a acordar de nosotros. Un karma esto. Y nos van a odiar. Cada vez que lean un trabajo, entonces, ahora, no solo van a leer el área de ustedes, los resultados propiamente dichos, sino que entrénense para ver cómo escribieron, o sea, cómo escribieron la introducción, cómo están escritos los objetivos, cómo describieron la metodología, resultados, discusión y conclusiones, en el cómo se escribió. Ya no es solamente observar lo que dice, sino cómo lo dice, cómo está escrito, ¿sí? De esa manera, ustedes observando simplemente van a mejorar la forma y van a ser capaces de poder elaborar sus trabajos finales más sencillamente, más fácil, si no les va a costar mucho más. Así es. Volvemos a la pregunta de recién. ¿Hay preguntas? ¿Están del otro lado? No, yo escuchando por ahí la conclusión del último trabajo que mostró, por ahí es como que veo que la conclusión a que llegaron es un poco obvia, ¿no? No sé si eso vale o... ¿Pero por qué es obvia, Claudio? Porque hablaba de la alimentación, que mejoraba el estado nutricional. Un plan de alimentación personalizado mejora el estado nutricional de la mujer embarazada. Para mí no es obvio. Bueno. No, te Como que cuento yo lo por doy qué. por obvio, pero por ahí sí. Se Claro, tuvo porque... que hacer un estudio para que lo sea, capaz. Claro, exactamente. Sí. A ver, Sí. ellos están generando ciencia. Claro. Para poder leer en un libro, vos, Claudio, que dice que mejorándole todo esto mejora el estado nutricional, alguien tuvo que hacer la prueba. Yo entiendo que esto puede ser obvio, si mejoras acá, mejoras allá, pero hay que demostrarlo científicamente. Sí. Si vos me decís si el vuelo intelectual del trabajo ese es elevado, te digo, y probablemente un trabajo muy básico. Lo que están haciendo es tomando mujeres embarazadas con sobrepeso y obesidad, les ordenan la manera de alimentarse bien y tienen buenos resultados. Es como que es, dirías vos, es obvio. Claudio, un tema más. Ese artículo es del 2016, ya tiene 6 años de antigüedad, por eso lo mejor para vos ya es obvio. Claro. Me pasa también con mi trabajo por ahí, que a veces digo, por ahí lo que estoy analizando o queriendo investigar es un poco obvio, pero yo en los trabajos que estuve leyendo al respecto, no encontré un trabajo que me hable de todo lo que yo por ahí estoy investigando. Por ahí. Sí encontré mucho de alimentación con actividad física, pero no encontré trabajos que comparaban por ahí resultados con personas sedentarias y que hacían alimentación, o personas que por ahí hacían actividad física pero que que no hacían un plan de alimentación. Lo otro, Claudio, que puede pasar es que parezcan temas que son obvios porque están en lo cotidiano, pero que no hay evidencia suficiente sobre eso. Sí, claro. ¿Sí? ¿Puedo meter la cuchara? Sí, dale. Hasta el día de hoy se están peleando los profesores de educación física con los nutriólogos sobre qué más importante, si hacer actividad física o morfar bien. ¿O no? Puede ser, puede ser. Yo tengo compañeros... Los profes somos bravos. Yo tengo compañeros, yo tengo un compañero particularmente que me dice, mostrame el paper que diga que por hacer actividad física se baja de peso. Mostrámelo. ¿Por qué? Me dice. Yo no recuerdo ahora no me acuerdo cuántas horas tiene una semana, pero... Sí. Los profes generalmente, a mi entender, sobrevaloran mucho la actividad física para el descenso de peso. Exactamente. Entonces, decime, a ver, 24 horas por 7 son como, no sé, ¿alguien tiene una calculadora?
Yo tengo 20 por 7, 140, 168 horas. Bueno, si en una semana tenés 168 horas, ¿me vas a decir que vos bajás el peso porque 2 de esas 168, porque va 2 veces a la semana, 1 hora, 2 de esas 168, hacer actividad física, ¿vos bajás de peso? Eso dicen los nutriólogos. Claro. Los profes de educación física, no, porque el ejercicio intervalar te aumenta la masa muscular, levantás el metabolismo basal, O sea, yo no sé nada, no sé quién tiene razón, pero sí sé que se están peleando. Así que, Claudio, lo que vos decís está muy bueno, no sé si es cierto o no. El funcional, muchas veces, para mí está recontra sobrevalorado y para mí no genera mucho gasto calórico. Pero bueno. Hay que probarlo. O sea, está bueno ponerlo a prueba, porque además, Claudio, en esto tenemos que ser conscientes. Lo más probable que investigaciones de primera generación no las podamos hacer nosotros. Tendríamos que tener algún tipo de aparatología para ver consumo de oxígeno durante las 24 horas de una persona, porque ahí recién vamos a ver cuánto realmente quema, y tendríamos aparatos que probablemente lo hagan en lugares donde nosotros no podemos, digamos, no tenemos acceso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos dispuestos a hacer, como cualquier tipo de investigación, es un granito de arena más y un poco de evidencia más en la investigación global, científica del mundo. Entonces, bueno, mi aporte no tiene un valor intelectual tan alto, bueno, no importa, pero algo va a aportar en ciencia y alguna evidencia más va a tener a favor o en contra de lo que haga falta. Y eso hace falta en ciencia, de eso se trata la ciencia, Claudia. Así que cada proyecto de investigación no tiene que ser para un premio Nobel. Nuestro no. Ninguno de nosotros va a ganar un Nobel. Somos granitos de arena y está bueno. A ver, voy a mostrarles algo. Si ustedes me permiten un segundo. ¿Seguí hablando, Analía? Yo les muestro algo. No, yo era a ver si tenían algún comentario, alguna pregunta, Ivana. Sí, una pregunta. Si todavía no tenemos los resultados nosotros, ¿cómo hacemos esto? Primero necesitas la autorización antes que los resultados, Ivana. Sí. ¿Sí? Bueno, pero no vamos a tener que hacer después la discusión y... Para esta materia, no. Para esta materia terminamos con el proyecto. O sea, título, introducción, material y método, bibliografía. Con el consentimiento si corresponde, ¿sí? Pero solo proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vos estés terminando tu especialidad, entonces sí tendrás, si este es el que está listo, tendrás que pedir la autorización correspondiente a la institución, ya sea educativa o asistencial, que te lo permita, y con eso arrancarás a buscar tus datos. Y el año que viene, cuando nos veamos en el 23 en serio, no en el 22 rezagado, con bioestadística vas a aprender cómo lograr los resultados para que cuando tengas que presentarlo como trabajo cerrado, tengas cómo hacer esos resultados. Y una advertencia del punto de vista de nuestra inferencia sobre ustedes, o injerencia, como quieras decirla. Analí y yo, por más que tengamos profesiones de base que entendemos la lógica de lo que ustedes están planteando, porque ambos somos biólogos, pero por más que entendamos la lógica, no estamos en el métier de lo importante de la investigación de ustedes. Nosotros le estamos ayudando a armar un protocolo. Cuando ustedes en la especialidad tengan un tutor o un director, o las mismas, digamos, coordinadores, directores de la especialidad los ayuden, lo más probable es que los vayan llevando mucho más arriba de lo que están ahora, con el mismo método, pero no, mirá, en vez de hacer esto, ¿por qué no haces esto otro? O sea, los van a mejorar porque ellos sí saben del tema, nosotros no, nosotros los estamos llevando metodológicamente, así que cada uno de los proyectos de ustedes, con un buen tutor, los va a levantar y les va a hacer apuntar un poquito más alto en términos intelectuales. Y más finos a lo mejor, más específicos a lo mejor. Bien, ¿quieren ver cuán granito de arena somos todos nosotros? A ver. Miren esto. Estos son buscadores bibliométricos.
buscadores bibliométricos. Yo con esto estoy poniendo una pantalla por país sobre la cantidad de publicaciones científicas en revistas de alto nivel desde el año 96 hasta el 2021, completo, ¿sí? De todos los países del mundo. En Estados Unidos, de todas las áreas, ¿sí? Hay de todas las áreas, de todas las regiones, etcétera, todo. Publicaciones científicas de todo. Solo en Estados Unidos hay, entre esos años, 14.408.686 publicaciones científicas. ¿Sí? En China, 8.254.000, En Inglaterra, 4.235.000, en Alemania, 3.660.000 y tantos mil, y de ahí para abajo, cada uno de los países, la cantidad de publicaciones científicas que hay. El primero, España tiene 1.700.000, el primero del sudamericano es Brasil con 1.200.000, después creo que viene México, acá con 416.000 trabajos, Argentina venimos más abajo todavía con 260.000 trabajos, casi 261.000 trabajos, y ahí para abajo. Miren la cantidad de trabajo científico que hay. O sea, como dijo Analía, ninguno de nosotros está para un Nobel. Miren la cantidad de millonadas de trabajos científicos. De última, si está para un Nobel, la probabilidad de ganarlo es baja. También, porque te votan los otros Nobel y a mí no me conoce nadie. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Que no es tan mal tener un trabajo científico, publicarlo, y que no sea de un nivel intelectual, ¿sí? Elevadísimo. ¿Va a quedar la opinión de seguir subiendo el proyecto por modificación o consulta? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí, le vamos a aumentar, Florencia. Le vamos a aumentar el tiempo para que lo puedan hacer. Sí. ¿Qué estaba pensando Florencia cuando yo hablaba? No sé, pero bueno. Bueno, la cuestión es que, ¿qué queremos decir con eso? Que está bien que trabajemos y que lo publiquemos. Además, cuando uno empieza a trabajar en esto, es, digamos, recomendable que uno no empiece con expectativas demasiado altas u objetivos demasiado altos. Si a alguno de ustedes, después de desarrollar este trabajo, les gusta el tema de la investigación, está bueno que levanten las expectativas y luego vayan a investigaciones más complejas. Está buenísimo. Para empezar, no está mal tener este tipo de objetivos que ustedes tienen. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bien. Analía, ¿hasta cuánto le vamos a dejar abierta el...? Bueno, lo vamos a dejar abierto hasta el día miércoles de la semana que viene, hasta el año que viene. No, tenemos que cerrar algo este año. A ver, hasta Nos el vamos a volver a ver, miércoles. 27 de abril nos vemos. El miércoles, hasta el miércoles 6 va a quedar abierto, cosa que yo ahí se los corrija, les hago una devolución, ustedes se tomen unas vacaciones y lo retomen después, y sí, les vamos a abrir uno una semana antes de que nos volvamos a encontrar. Vos dijiste la fecha recién, Arnoldo. 27 de abril. 27 de abril, entonces el 20 de abril. Sí. ¿No puede ser para el lunes después del fin de semana largo? Bueno, dale. Así tenemos el fin de semana largo, o sea, los que tenemos trabajamos y estamos todo el día trabajando, bueno, por dale, eso. Dale. Entonces corremos el miércoles Porque con Ceci a veces, al domingo 11. con Ceci a veces nuestra jefa se va y ahí nos ponemos a hacer, a leer, a ver, a buscar. Domingo 11, ¿te gusta, Iván? Estamos en el hospital intentando hacer. ¿Cómo? ¿Domingo 11 te gusta? ¿Cómo? ¿Cerrarlo el domingo 11? Sí. Bueno, hasta el domingo 11 entonces lo cerramos y se los vuelvo a abrir para que lean, tengan tiempo de leer mis comentarios y todo lo demás, una semana antes de que nos volvamos a ver allá en abril, por si quieren entregar alguna otra cosa. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, Cecilia.
Ya están abiertos el domingo 11. ¡Buah! Perfecto. Porque si no lo hacemos así, nos olvidamos nosotros. Domingo 11, los dos. Listo. ¿Qué más, gente? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Yo quería hacer un cambio en mi trabajo. Dale. Lo hago en la... consulto nada, quería hacerlo solo prospectivo. Bueno. Lo había hecho combinado, quería hacerlo solo. Lo voy modificando y entrego directamente. Sí, Dale, perfecto. dale, no hay problema. Listo. ¿Algo más, gente?